¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola. Hola, ¿me logran escuchar? Ok, perfecto. ¿Me permiten, por favor, un minuto que quiero solucionar el tema del video? Un minuto, por favor. Bien, muy buenas noches. Me van a tener que disculpar, pero no tengo el video activado, no sé qué ha pasado, parece que se ha desconfigurado por ahí la imagen. ¿Sí? Bien, ¿cómo estamos el día de hoy? Espero que todo bien. ¿Cómo vamos avanzando con la entrega de la T2? Vamos a conversar también de eso cuando finalice nuestra sesión del día de hoy, ¿sí? Voy a compartir el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Listo. El día de hoy vamos a hablar acerca de las competencias estatales sobre el territorio, entre ellos el espacio marítimo, aéreo y terrestre,
¿sí? Para esto, primero recordemos un poco a qué nos referimos con competencia territorial. Esto lo hemos visto en la sesión anterior. ¿Qué es la competencia territorial? Recordando un poco de los conceptos que vimos la semana pasada. Por ahí me dicen buenas noches, profesora. ¿Qué recordamos acerca de la competencia territorial? ¿Qué era la competencia territorial? Ok, la que ejerce el Estado, pero ¿para qué? Recordando un poquito, habíamos visto un cuadro donde se expresaban los tipos de competencia que tenía el Estado, ¿no? Siendo esta la personal, la territorial y la de autoorganización, ¿cierto? Esta personal relacionada con la población, la territorial relacionada con el territorio y la de autoorganización relacionada con el gobierno, ¿sí? La defensa de las fronteras, me dicen, ok, soberanía, por ahí también estamos asociando conceptos, muy bien. Cuando nos referimos de forma muy puntual a las competencias territoriales, hablamos entonces de aquella capacidad, ¿cierto? Capacidad que tiene precisamente ¿quién? El Estado, ¿no? La capacidad que tiene el Estado, por supuesto, de poder ejercer, como bien indica, su famosa soberanía, su autoridad sobre los bienes, personas y también actividades que se desarrollen donde en su territorio, ¿sí? La soberanía entonces se va a llevar a cabo en la base espacial que es el territorio, ¿bien? La soberanía se lleva a cabo en la base espacial, perdón, que es el territorio, ¿cierto? También recordando un poco, el territorio no solamente consta del espacio pues terrestre, también lo van a conformar las aguas internas, el mar adyacente a sus costas y el espacio aéreo también subyacente, ¿sí? Los territorios de los estados se separan por medio de la frontera, ¿no? Cuando hablamos de frontera, entonces hablamos de esta línea que supone el término de un territorio bajo la soberanía de un Estado y también a su vez da comienzo a otro territorio bajo la soberanía de un Estado vecino, ¿sí? En nuestro caso, podemos encontrar los alcances en razón al territorio peruano y los derechos que se ejerce sobre estos en el artículo 54 de nuestra Constitución, ¿bien? Además, también encontraremos o recordamos un poco que la determinación de esta famosa frontera a la que hacemos mención se realiza a través de la delimitación y la demarcación, ¿no? Cuando hablamos de la delimitación, aquella línea sobre la base de la identificación de qué? De puntos geográficos, en el que se define también la posición de la frontera, ¿cierto? Ahí, no hay problema. Y por la demarcación hablamos precisamente de la concretización de la frontera en el terreno ya a través de hitos, ¿sí? Es importante indicar que cuando nos referimos a un territorio o espacio específico donde se va a ejercer la famosa soberanía, esta no puede presumirse, ¿no? Se encuentra expresamente señalada a través de un tratado de límites, ¿bien? Y esto se va a llevar a cabo ya sea mediante un tratado o también en el momento en el que se llevó a cabo la independencia de determinado territorio, ¿sí? La soberanía, entonces, recordemos, es exclusiva y también excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Exclusiva porque la ostenta de forma exclusiva el sujeto de derecho internacional público por excelencia, que es el Estado, y excluyente porque es oponible a terceros. Nadie puede intervenir en los asuntos de otro Estado. ¿Bien?
Bien, entonces, ¿qué es lo que implica el territorio? Por ahí ya me lo han dicho, ¿no? Cuando hablamos de territorio, hablamos de territorio terrestre, marítimo y aéreo. El terrestre es precisamente los alcances que acabamos de indicar, aquella delimitación, demarcación de las fronteras, ¿cierto? Pero, recordemos también que tenemos parte de un espacio marítimo, cómo se llevará a cabo esta delimitación, ¿bien? Para eso es importante precisar que la regulación en torno al derecho internacional sobre el derecho del mar ha sufrido una serie de etapas, ¿no? Una serie de etapas que pues encontramos sintetizadas en el cuadro que ustedes están observando, ¿bien? Ok, por ahí me comentan dentro de las 200 millas, vamos a ver por qué. Bien, entonces, cuando hablamos de la regulación del derecho del mar, encontraremos que en 1945, hasta ese año aproximadamente, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, se establecía una visión horizontal sobre la concepción del mar, ¿no? ¿Por qué? Porque el uso y dominio del espacio marítimo únicamente estaba orientado a la navegación y a la pesca. En ese entonces solamente se habían señalado los alcances de dos elementos. El primero, el mar territorial, ¿no? Y el segundo, alta mar. ¿Qué comprende el mar territorial? Aquel que está sometido, espacio sometido a la soberanía del Estado ribereño. Mientras que alta mar resulta ser pues la porción oceánica libre, ¿no? Que no está sometido a jurisdicción alguna. Bien, entonces, por un lado hablamos de sometimiento a la soberanía de un Estado y el otro, ya una porción libre, bien, del océano que no está sujeta a ninguna jurisdicción, a ninguna clase de soberanía, ¿sí? En ese entonces, así es, todos tienen acceso. En ese entonces no se llegó a un acuerdo sobre lo que implicaban los límites y dimensiones del mar territorial y tampoco del alta mar, ¿sí? Lo único que se estableció hacia 1945 fue la identificación de un espacio de 3 millas de navegación. ¿A través de qué? De la famosa norma de la bala de cañón. ¿Qué quiere decir esto? Una norma que adoptaban algunos estados para saber qué porción se le atribuía a un estado en función a aquello que podía defender, ¿no? Como sabemos, tenemos a la bala de cañón, pues la bala de cañón lo máximo que puede llegar eran aproximadamente 3 metros de disparo, por lo que hasta ese entonces llegaba a la jurisdicción del Estado, pues podía defender ese espacio territorial. ¿Bien? Sin embargo, esta norma de las 3 millas no resultaba ser una norma de carácter universal. ¿Por qué? Porque algunos estados defendían pues otras posiciones y había una extensión al mar territorial en algunos casos, ¿no? No necesariamente este tema de las 3 millas. Entre los años 1945 y 1960, pues como vemos allí, se inició un periodo en el cual eh, la visión sobre el mar ya pasa de ser horizontal a vertical. ¿Y esto por qué? Porque ya se tiene un conocimiento acerca de la riqueza y potencialidad de los fondos marinos, ¿no? Es así que en 1958 se lleva a cabo la primera conferencia sobre el derecho del mar, a solicitud de la ONU, ¿no? Tampoco se llegó a un acuerdo sobre la medida del mar territorial. 2 años después se lleva a cabo la segunda conferencia sobre el derecho del mar. ¿Para qué? Para determinar la anchura del mar territorial. También fue infructuosa, no hubo acuerdo. ¿Ya? Ya específicamente hablando de nuestra situación del Perú, tenemos que en 1952 los países de Ecuador, Chile y Perú adoptaron la famosa Declaración de Santiago, ¿no? Y que era lo que declaraban precisamente que la soberanía y jurisdicción de estos estados eran exclusivas hasta una distancia mínima de 200 millas náuticas, ¿no? Del mar adyacente a sus costas. Bien, entonces aquí vemos un antecedente claro de qué. ¿De qué norma?
¿De qué norma? Esta declaración de Santiago, ¿en qué norma la ubicamos? Ya, pero este antecedente acerca de las 200 millas, ¿dónde lo encontramos? Actualmente. Estamos hablando de un antecedente importante. ¿Dónde encontramos? A ver, por ahí me indican que lo encontramos en la Convención de Chicago, en la delimitación. ¿En qué norma nacional la encontramos? ¿O no la encontramos? ¿Podrían, por favor, revisar qué es lo que indica nuestra Constitución Política en su artículo 54? ¿Qué es lo que indica nuestra Constitución Política? ¿Y alguien me lo podría leer, por favor? ¿Qué es lo que dice nuestro artículo 54? Territorio, soberanía y jurisdicción. Sí, adelante. Profesora, buenas noches. Creo que Profesora, levantó buenas la noches, ¿me mano escucha? Merlí. Sí, pero creo que levantó la mano Merlí. Sí, doctora. Ya. ¿Qué es lo que dice Sí, nuestro artículo 54? sí, dice artículo 54. El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 200 millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las 200 millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. Ok, perfecto. Entonces, ¿dónde encontramos el antecedente de las 200 millas? En la Constitución Política, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Berly. Bien, ¿alguien quería comentar algo? Me parece el joven que levantó la mano o que habló en clase. Ok, seguimos entonces. Bien. La tercera convención, o la tercera, perdón, conferencia sobre el derecho del mar se lleva a cabo en 1973, ¿no? Y luego de 9 años de precisamente negociaciones y discusiones infructuosas incluso con los antecedentes de 1958 y 1960, se adoptó en el año 1982 la famosa Convención del Mar, ¿no? La que se suscribió en Montego Bay, Jamaica, ¿sí? La Conmemar entonces entró en vigencia el 16 de noviembre de 1994, ¿bien? Sobre este punto, como ustedes ya han podido revisar, aquellos que ya han ido avanzando el tema del trabajo, nuestro país no la ha ratificado y tampoco se ha adherido, ¿no?
La Corte Internacional de Justicia ha reconocido precisamente que el término dominio marítimo del artículo 54 de nuestra Constitución está acorde a las definiciones previstas en la Convemar, ¿no? Esto en atención precisamente a la controversia marítima que se suscitó entre Perú y Chile. Y es importante indicar que a razón de esta convención y acuerdos complementarios, a propósito de esta, se definieron algunos aspectos esenciales, como es el caso de estos acuerdos, sobre la implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, sobre el tema de la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transnacionales y las poblaciones de peces altamente migratorias, ¿no? Además, estableció algunos conceptos que por ahí ya vamos conociendo, que seguramente ustedes ya han podido también desarrollar, han podido chequear. Bien. Que son los de mar territorial, por ejemplo, este mar territorial que está conformado por la porción de mar que se cuenta desde la línea de base hasta las primeras 12 millas, ¿no? Sobre este espacio, entonces, el Estado sí va a ejercer una soberanía plena, ¿sí? Es importante entonces indicar si hay soberanía plena, qué es lo que está permitido, profesor, y qué es lo que no. Sobre ese espacio, entonces, lo que indica la Convemar es que la navegación rápida e ininterrumpida puede llevarse a cabo, ¿no? Esta que es conocida como el famoso paso inocente. Y es el Estado ribereño, que el que tiene las costas, bien, sobre su mar territorial, quien regula el derecho de paso inocente, pero no puede prohibirlo, ¿no? El requisito esencial, por supuesto, es que esta travesía, navegación, pueda ser pues pacífica, ¿sí? Luego encontraremos en la zona contigua. Esta zona contigua está conformada por las 12 millas siguientes al mar territorial, ¿no? Y para esto de repente ayuda mucho graficar por aquí el temita, perdón, se me saltó una diapositiva, ya encontramos el mar territorial, ahora vemos pues la zona contigua, bien, que se conforma por las 12 millas siguientes, no se ejerce una soberanía de tipo plena en este espacio, pero sí tiene el Estado competencias bastante específicas para temas aduaneros, para temas fiscales, para temas sanitarios, por ejemplo, ¿no? Y luego encontraremos a la zona económica exclusiva, ¿cierto? Esta zona económica exclusiva se superpone, bien, a la zona contigua, ¿sí? Y se extiende desde precisamente la milla 12 hasta las 200 millas, ¿no? No hay soberanía del Estado en esta porción, bien, solo, única y exclusivamente, derechos soberanos ¿para qué? Para la exploración, la explotación, por ahí la conservación y la administración de recursos naturales, ya sean vivos y no vivos, así como su lecho, subsuelo y aguas suprayacentes, y aquellas actividades también relacionadas con la producción de energía, ya sea de agua, ya sea de vientos, por ejemplo, ¿no? Es importante indicar que sobre esta extensión de 200 millas también se puede realizar el establecimiento y utilización de islas artificiales, así como una investigación científica marina y medidas para poder proteger y preservar el medio ambiente, ¿sí? En relación a la pesca, es importante indicar que el Estado determinará entonces la captura máxima posible de estos recursos que habitan en esa zona, ¿no? Y fijará también su propia capacidad de captura, bien, como Estado. En caso de que no tuviera, bien, la infraestructura o digamos la logística para esta capacidad de captura, también podrá dar acceso a terceros para que pesquen el excedente, ¿no? Y sobre todo a aquellos estados que no tienen acceso al mar, ¿no? Por ahí me preguntan hasta los seres desconocidos. Ok, sí, exacto. Bien, y en relación precisamente a lo que indica su compañera, los recursos no vivos, bien, conserva todavía su competencia el Estado, ¿no? El Estado ribereño. Luego tenemos entonces a la plataforma continental que aquí se encuentra, ¿no? La plataforma continental, esta que está por aquí abajo. ¿Qué es la plataforma continental, no? Existen por parte del Estado derechos soberanos
respecto de la exploración y la explotación de todos los recursos naturales precisamente de esta plataforma continental, ¿no? Su extensión puede ser determinada a través del criterio geológico o jurídico. Cuando hablamos del primero, hablamos de la extensión que naturalmente posee. Bien, recuerden que no todo se compone de línea recta, no es tan sencillo medirlo como que aquí empieza mi línea base y mido pues 200 millas, ¿no? Entonces, se extiende más allá de su mar territorial y a lo largo pues de la prolongación natural de su territorio, ¿no? En el caso de que no llegase a las 200 millas marinas, a partir de la línea base, se extenderá entonces bajo el criterio jurídico hasta esa distancia, ¿no? Entonces aquí, importante delimitar esos dos criterios. Los dos aspectos que también resultan relevantes y que ya constituyen pues patrimonio de la humanidad están constituidos bien por el alta mar y por la denominada zona, ¿no? La zona. Bien, entonces, ¿qué comprende el alta mar? Comprende es un espacio que se encuentra muy alejado de las costas y no es de fácil acceso a todos los estados. Generalmente, quienes tienen acceso a esta zona son los estados pues, desarrollados, ¿no? Es importante entonces señalar que este espacio, ¿bien?, no le pertenece a nadie, ¿cierto? Es patrimonio de la humanidad, pero no se limita su acceso, ¿bien? Mientras que en el caso de la zona, nos referiremos precisamente a los fondos marítimos y al subsuelo. También es considerado patrimonio de la humanidad, ¿sí? Y se van a encontrar precisamente más allá de los límites que se establece para la jurisdicción del Estado, ¿bien? Fuera de las 200 millas, por supuesto, exacto. Hay una medición que hemos establecido hasta la zona económica exclusiva. Hay competencia para la exploración, para la administración, para la conservación. Fuera de esta, pues, es una zona prácticamente libre patrimonio de la humanidad, como por ahí me indican aguas internacionales, ¿no? Cualquiera podría pescar en alta mar, no cualquiera, porque para llegar a esa zona necesitamos de infraestructura adecuada con la finalidad de poder llegar hacia ese espacio, pues ese espacio marítimo, ¿no? Entonces se considera pues patrimonio de la humanidad y para poder autorizar el acceso, ¿bien?, a dicha zona hay una autoridad internacional de fondos marítimos y también el Tribunal Internacional del Mar, quienes resuelven pues controversias que se puedan suscitar en esos espacios marítimos, ¿no? Y son ellos los que, en caso de que haya pues una controversia en torno a la actividad pesquera o explorativa, serán los que den pues respuesta a en atención a los hechos que se susciten. Bien. Sobre este tema que ustedes han estado indagando, me parece oportuno por aquí presentar un corto video que nos ubica o nos da algunos alcances sobre lo que acabo de detallar, que es básicamente la Convención del Mar y también nos expresa las oportunidades que se generaron específicamente para un país ribereño que es el de Ecuador. ¿Bien? Entonces lo vamos a chequear y luego lo vamos a comentar. Para que en cualquier parte del universo exista vida, se requiere un elemento básico, el agua, tan preciada y tan valiosa. El Ecuador, un país con riquezas naturales incalculables, debe cuidar de este elemento, tanto como cualquier otra nación. Sus recursos continentales y marítimos son únicos y permiten el desarrollo social y económico de nuestra nación. La calidad de vida del ecuatoriano y el progreso del país dependen en una gran parte de este cuidado, tanto como del protocolo que construimos a través de nuestros mares. Con las relaciones internacionales tendremos aliados estratégicos en el desarrollo de nuestra economía.
Es por ello que hemos emprendido el camino a consolidar la firma de un convenio internacional que permita ratificar los compromisos extraoficiales que se fijaron hace más de 50 años sobre la soberanía de nuestras costas, estrechando así los lazos con nuestros países hermanos. La CONVEMAR. Históricamente se han planteado entre los países del mundo centenares de convenios que normen los derechos del mar. Pero nuestro interés se definió en 1952 con la Declaración de Zona Marítima, interés que fue planteado junto con el de Perú y Chile. En 1982, esta tesis sirvió para las negociaciones internacionales de más de 115 estados signatarios en la tercera conferencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. La CONVEMAR ha sido catalogada como uno de los logros más significativos en materia de derecho internacional, constituyéndose en la actualidad en una verdadera constitución para los océanos. Establece y define perfectamente los espacios y derechos de las zonas marítimas de cada país. Actualmente, 149 países forman parte de este convenio, lo que constituye cerca del 75% de los Estados miembros de la ONU. Si bien existe una tesis que ha respaldado nuestras intenciones con Perú y Chile, este último ya se adhirió al tratado para fortalecer la jurisdicción en base a normas internacionales. Perú y Ecuador están en el proceso. Aspectos de la CONVEMAR. Ella establece una división de las aguas territoriales en 4 partes. Las aguas interiores son aquellas donde el Estado ribereño tiene absoluta soberanía. Comprende los ríos y lagos que se encuentren en su interior. El mar territorial es aquel que determina la proximidad inmediata a las costas del país. En un espacio de 12 millas marinas desde el perfil costero, la nación aplica la jurisdicción y control total sobre los recursos y derechos. La zona contigua señala un espacio determinado por 12 millas marinas adicionales a las del mar territorial. Esta zona está prevista para tomar medidas de fiscalización, tales como la prevención y la sanción de infracciones por parte de otros países. La Zona Económica Exclusiva o ZEE indica un área más allá del mar territorial que no podrá exceder las 200 millas desde el perfil costero. En ella, el país costero tendrá derechos para explotar y explorar los recursos naturales de las aguas subyacentes y de los subsuelos marinos. Sin embargo, estas aguas permitirán la libre circulación de naves transoceánicas, siempre y cuando respeten la soberanía territorial. Luego de estas zonas viene la alta mar, de libre tránsito y explotación internacional, tanto marítima como aérea. Además, el estatus de protección y contemplación mundial de las Islas Galápagos y su zona de reserva marina continuará, toda vez que es un patrimonio natural de la humanidad, y zona marítima es indescriptible. Ventajas de la CONVEMAR para el Ecuador. Esta convención satisface plenamente las aspiraciones de nuestro país en relación a sus derechos de soberanía y jurisdicción sobre los recursos naturales existentes en el océano hasta las 200 millas, principio fundamental de la Declaración de Santiago en 1952. Nos favorece también por varios fundamentos de importancia vital. La Convención ofrece una plataforma jurídica segura para la protección de nuestros intereses nacionales al ser parte del mejor organismo regulador del mundo como es la ONU. Adicionalmente, por esta vía, podríamos también solicitar la ampliación de nuestra jurisdicción hasta 350 millas marinas, al cumplirse requisitos fundamentales, como el de la extensión de la plataforma insular bajo el océano a través de la cordillera de Carmen. Por consecuencia, accederíamos a nuevos derechos de exploración y, por ende, a un mejor desarrollo económico. La CNDN. La Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar, creada en julio del año 2002, organismo adscrito a la Presidencia de la República, tiene 2 objetivos importantes. Por un lado, propiciar la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR,
iniciando los estudios para el máximo aprovechamiento de sus disposiciones. Y por otro, aplicar el concepto de prolongación de la plataforma insular que nos permitiría tener mayor espacio marítimo bajo nuestra supervisión. La adhesión del Ecuador a la CONDEMAR cambiará nuestro futuro marítimo, pues reforzará y asegurará a través de un organismo regulador la soberanía de nuestras aguas, según los espacios costeros que actualmente ya detenta el país. En el futuro, todos los países que se adhieran a la CONDEMAR gozarán de estos y muchos derechos más. En el caso de que un país no lo hiciera, no podrá contar con un organismo internacional que respalde cualquier controversia o conflicto con otros estados. Nuestro país no puede continuar aislándose del único instrumento internacional que otorga seguridad jurídica para el ejercicio pleno de sus derechos en el ámbito marítimo. Que el Ecuador reconozca la importancia de la CONDEMAR y se adhiera a ella es responsabilidad histórica de los ecuatorianos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos podido identificar en el video, no? ¿Cuáles son estos beneficios que presenta este, por supuesto, video institucional, bien, del gobierno de Ecuador, precisamente para ratificar la Convención del Mar? ¿Hola? ¿Me escucharon? Gustavo, te escucho, adelante. Buenas noches, doctora. Bueno, antes estábamos hablando sobre el dominio de 200 millas, ¿no? Acá en el Perú, que está amparada por nuestra Constitución. Pero vemos también para el Ecuador también, o sea, tiene 200 millas, ¿no? Yo creo que para otros países también. O sea, quiere decir que previamente ha habido algún tratado o convenio que se ha establecido eso a nivel internacional también, afuera de la Constitución. Bien, el video lo que hace alusión es precisamente estas 200 millas que se extienden a través de la zona económica exclusiva, nuevamente, sobre las cuales no hay soberanía. Hay una competencia a efectos de realizar cualquier actividad relacionada con la exploración y la explotación de recursos, así como conservación y administración de estos, ¿no? Habíamos dicho que uno de los antecedentes precisamente de nuestra Constitución radicaba en la Declaración de Santiago, que se suscribió con el país de Ecuador y con el país de Chile en el año 1952. A diferencia de Perú, Ecuador ha ratificado, suscrito y ratificado la CONVEMAR, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué ventajas son las que se manifiestan a través de este video que hemos podido identificar, ¿no? Y en realidad, pues como ustedes ven, es un video institucional que lo que hace es básicamente indicar todo lo positivo en relación a la adhesión a esta CONVEMAR, ¿sí? Pero ¿qué es lo que podemos identificar en cuanto a estos espacios que se extienden hacia el océano y sobre los cuales tendría pues competencia el Ecuador? Los escucho, los leo. Algunos que ya han podido por ahí revisar bien la información. Tendría apoyo jurídico de la CONVEMAR, de tribunales internacionales, ¿cierto? Para precisamente ante algún escenario de controversias, bien, hay una protección en cuanto a la resolución de estos conflictos que se puedan llevar
pago, ¿no? Bien, perfecto. ¿Qué más? Sí, adelante. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ya, doctora, también hay, según el video, también, por ejemplo, dice de que si ellos poseen varios beneficios, ¿no? Claro que que está resguardado por la Convemar, pero a la vez también, ejemplo, que suceda, lo que Hola. pasó, por Sí, ejemplo, ahora sí. con Perú y Chile, por ejemplo. ¿Me escucha, doctora? Sí, Doctora, ¿me escucha? sí, Ah, ahora ya. sí. Te perdí un No, por momento, pero ejemplo, ahora sí. sí, por ejemplo, la Convemar protege en este caso, protege a Ecuador, porque Ecuador está inscrito en la Convemar y cualquier conflicto que vaya a ocurrir con cualquier estado está protegido. A diferencia, por ejemplo, de Perú, Te no perdimos. está suscrito en ese convenio. Entonces, cualquier conflicto con el estado. Sí, doctor, lo que pasa es que se me para llena la señal. ¿Me escucha? Ya, sí, entonces sí te Hola. escucho, sí te escucho. Vamos a ir cerrando la Ah, idea. ya. Sí, No, sí. sí, no, lo que pasa es que le decía de que cualquier problema, algo que se suscite, por ejemplo, lo de Perú y Chile, ¿no? Perú, por ejemplo, no está suscrito en la Convemar, en cambio Chile sí. Entonces, de por ahí también nace el problema que se suscita también con esto de la Corte, el fallo de la Corte, de la Haya, justamente por ese lado también, ¿no? No quiero quizás dar muchas luces de esto, pero sí, o sea, uno de los puntos, doctora, es que le favorece al país, en este caso a Ecuador, con cualquier conflicto que se presentara con algún otro estado. ¿No? ¿Por qué? Porque él está suscrito en la convención. Bueno, eso es lo que he entendido. Ok, perfecto, muchas gracias. Por ahí alguien más había levantado la mano. Convemar es un mediador para hacer respetar los derechos marítimos de cada país. Así sí, efectivamente, como hemos visto cuando se presentó precisamente la controversia marítima entre los países de Perú y Chile, bien, hubieron posiciones pues a favor y posiciones en contra para justificar nuestra adhesión a la famosa Convemar, ¿no? Al respecto, bueno, si bien es cierto, esta posición que tenemos de las 200 millas, como les indiqué, parte de una declaración que se suscribió en 1952 y se ratificó también de forma posterior entre los países de Perú, Chile y Ecuador, ¿no? El cual establecía la defensa jurídica del principio de soberanía sobre estas famosas 200 millas marinas, que incluían precisamente el suelo y el subsuelo, ¿no? Y en atención a esto, si una de las partes, pues, recibiera algunos reclamos o se formulasen demandas entre ellos, los tribunales de derecho o algunos tribunales también arbitrales de los países que se comprometieron a través de esta declaración, bien, determinarían las bases de la defensa y se obligarían también a realizar cualquier acto de cooperación para una defensa común de su territorio, ¿no? En ese sentido, lo que detallaba esta declaración era que el Estado afectado daría cuenta inmediata a otros participantes, a otros miembros, bien, para tomar precisamente medidas que los lleven a tomar resguardo de la soberanía que se ha visto afectada, ¿no? Las partes se comprometían precisamente a no celebrar acuerdos, a no realizar algún trato que implique pues un menoscabo de la soberanía de esta zona, ¿no? De esta zona en controversia, ¿no? Y esto pues suscitó pues inevitablemente igual esta controversia entre Perú y Chile, ¿no? Si bien es cierto, el ejercer la soberanía sobre las 200 millas, bien, implica una defensa de este espacio marítimo sobre la extensión de precisamente del océano, ¿no?
Sin embargo, como hemos visto en los antecedentes, no se tiene todavía la extensión propiamente de la anchura del mar territorial, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto porque esto no permite ejercer precisamente la defensa plena, absoluta, o ejercer la soberanía sobre estas 200 millas, ¿cierto? Entonces, lo que se suscita aquí y a lo que se quiere llegar es a una solución a través de esta adhesión de la famosa Convemar. Pero ¿qué pasa con nosotros en realidad si nos adherimos o no? Alguno de ustedes que de repente por ahí ya se adelantó y hizo la revisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia podrá haber visto la parte del desarrollo e indicar, pues, ¿no? Qué postura se asumía para efectos de que nuestro país se adhiera o no a esta Convención del Mar. En realidad, le resta parte de la soberanía que ya ha venido ejerciendo todo este tiempo, ¿cierto? Porque, como les voy diciendo, solamente se ejerce soberanía plena sobre las primeras 12 millas contadas a partir de la línea base, ¿cierto? Todo lo demás resulta pues ser ya una competencia para ciertos asuntos muy puntuales y específicos, ¿no? Por tanto, no se podría regular bien ciertas actividades de tipo extractivas, ciertas actividades de tipo productivas en dichas zonas, ¿sí? Y iba a pasar a detallar lo de el espacio aéreo, pero no estaba proyectando nada. A ver, permítame. Ya está. Bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que se consigue a través de la famosa suscripción de la Convemar, ¿no? ¿Y por qué no ha sido una prioridad para nuestro gobierno su adhesión, ¿no? A través de esta convención, lo que se hace es reconocer de forma universal estos derechos de soberanía, y no solo soberanía, porque también hay algunas funciones relativas a la protección del Estado, ¿no? Del Estado precisamente ribereño, aquel que colinda con el océano, ¿no? Sobre esta administración, como hemos indicado, de recursos vivos y no vivos, ¿no? Y la protección también de otros intereses conexos. Por ahí mencionaron qué pasa con el subsuelo, ¿no? Entonces ahí hay también protección en cuanto a los estudios, en cuanto al descubrimiento, la investigación científica sobre estos espacios, ¿no? Hasta donde el límite, por supuesto, de las 200 millas, que la constituye también la zona económica exclusiva. El régimen para la explotación de esta zona, bien conocida como la zona, precisamente porque alberga fondos marítimos, patrimonio común de la humanidad, y sobre esto, pues nuevamente, al ser patrimonio común de la humanidad, no hay injerencia de un Estado o de otro, no le pertenece a un Estado o a otro, no debe ejercer soberanía ni un Estado ni otro, bien, y están bajo la administración y control de una autoridad que lo que hace en buena cuenta es otorgar un beneficio a todos los estados, ¿no? Aquel que lo solicite, se otorga el beneficio a todos los estados. Nuevamente, el acceso no es tan sencillo, no es tan fácil, porque se necesitan recursos para llegar a este espacio marítimo, ¿cierto? La Convemar también podemos identificar con lo que hemos visto en el video y precisamente en la sesión del día de hoy, limita entonces parte de la soberanía y jurisdicción de nuestro país, bien, en torno al dominio marítimo y también la explotación de esta zona internacional de fondos marítimos, ¿no? Si bien es cierto, se realizaron los mejores esfuerzos en materia de representación, porque sí estuvimos en parte de la negociación de la tercera conferencia sobre el derecho del mar que organizó las Naciones Unidas, pero nuevamente hablamos, y por ahí una compañera me lo dijo
temprano, antes de iniciar las clases, hablamos de intereses comunes, ¿no? Todos aquellos que suscriben precisamente un tratado en materia internacional responde a intereses. Y estos intereses, por supuesto, de alguna u otra manera, van a estar conformados por aquellos también países que tengan un mejor posicionamiento en materia económica, porque nuevamente van a haber espacios del fondo marítimo, bien, del océano, a los que solamente ellos van a poder acceder, ¿cierto? Entonces, estos intereses también comprende precisamente o particularmente de aquellos que tienen pues esta facilidad en tecnologías para arribar a dichas zonas, ¿no? Entonces, nuestro Estado peruano ha optado pues, ¿no?, por no adherirse a dicha convención. Sin embargo, también por ahí hemos visto algunos que ya revisaron el fallo, que nuestra norma suprema pues se adhiere, bien, o de alguna u otra forma no se adhiere, sino iba a decir copia, pero no es la palabra, relaciona el término de competencia territorial en materia marítima a lo establecido en la Convención del Mar, ¿no? Bien, entonces, vamos a continuar con el espacio aéreo, ¿no? Ya habíamos entonces hablado un poco del espacio marítimo, terrestre, vamos a ir hacia el espacio también aéreo. El espacio aéreo siempre ha estado de la mano, o mejor dicho, el surgimiento de este ha estado de la mano con el progreso de la aeronavegación, ¿cierto? Este espacio está conformado por la zona de la atmósfera que se encuentra por encima del territorio terrestre y también del territorio marítimo de un estado, sobre el que se ejerce una soberanía de tipo completa y exclusiva. No existe, sin embargo, un consenso sobre la altura del espacio aéreo, ¿sí? Sí vamos a encontrar, por ejemplo, algunas posturas en la doctrina que lo que hacen es tratar de establecer un criterio de delimitación. Por ejemplo, ¿hasta dónde llega la atmósfera? ¿Cuál es la altura de la atmósfera? Luego, ¿cuál es la altura hasta una posible navegación aérea? La altura de la gravedad, por ejemplo, hasta dónde llega la gravedad, por mencionar algunos, ¿no? Cuando nos referimos entonces a la aeronavegación, es importante mencionar esta actividad asociada que es la aviación. La aviación puede ser pues de carácter civil o también de carácter estatal. Cuando hablamos de una aeronavegación civil, se rige bajo los alcances de la Convención de Chicago del año 1944, ¿no? Que luego también se complementó con el Protocolo de Montreal, que particularmente restringió la autoridad del Estado de exigir el aterrizaje de estas aeronaves civiles que hayan vulnerado el espacio aéreo, en el caso de que pongan en peligro precisamente a la vida, bien, de las personas que se encuentran a bordo. Mientras que en el caso de la aviación estatal, de carácter estatal, solo se va a sobrevolar el territorio del Estado al que pertenece y aquellos espacios que no sean sometidos a ninguna soberanía subyacente, ¿no? Es decir, las zonas libres, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería una zona libre en atención al espacio marítimo de la que acabamos de hablar? ¿Cuál sería una zona libre? Alta mar. Alta mar, ¿cierto? Alta mar, bien. Alta mar también me dice Marco. Ok. Bien. Entonces, cuando hablamos del espacio aéreo, tenemos que señalar que a diferencia del marítimo, no existe una norma pues consuetudinaria que reconozca el derecho del paso inocente, como sí lo hemos visto, por ejemplo, en el caso marítimo donde no se puede prohibir ¿no? Se regula, pero no se prohíbe, ¿no? El Estado entonces es libre, tiene toda libertad de poder regular e inclusive prohibir el sobrevuelo de su espacio aéreo, ¿bien? Salvo algunas excepciones que pueden estar contempladas en la Convención de Chicago, como es el caso, por ejemplo, de vuelos humanitarios, ¿no? Y a propósito de esto se establecen una serie de concepciones
en la Convención de Chicago relativas a libertades tanto técnicas como económicas. Cuando hablamos de las libertades técnicas, hablaremos entonces del derecho de volar sobre el espacio aéreo de otro estado bajo la regulación que éste indique, y el derecho de aterrizar también en otro estado sin propósito comercial, por ejemplo, ¿no? Estas salvedades, donde no habría que, o habría que cumplir con una serie de requisitos previos para tal efecto, ¿no? En el caso de libertades económicas, encontraremos tanto el derecho de embarcar como el derecho de desembarcar, ¿qué? Pasajeros, carga y correo que sean destinados al territorio del estado de la nacionalidad de la aeronave, por ejemplo, ¿no? Y así también como el derecho de embarcar y descargar también pasajeros, correo y carga, bien, de aquel territorio de cualquier estado que haya contratado con el que regula precisamente estas disposiciones, ¿no? Entonces, allí tenemos algunas especificaciones que establece esta Convención de Chicago, ¿sí? Bien, entonces, a propósito de esto y todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores a razón de la competencia territorial, es importante entonces volver a repetir para aquellos que de repente recién se incorporan, bien, o recién están chequeando, bien, al trabajo que se encuentra pendiente en esta semana, que es la entrega de la T2, ¿sí? Esta entrega de la T2, bien, se refiere a la elaboración de un ensayo que no es pues de carácter individual, sino que tiene que ser de carácter grupal. Todas estas semanas les he venido indicando la importancia de conformarse en grupo, porque precisamente este trabajo alcanza a todos aquellos participantes de un grupo, y de hecho, como dice el dicho, una pena entre dos es menos atroz. Entonces, por ahí vamos avanzando con el tema de este ensayo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar, lo que vamos a desarrollar? Nuevamente lo voy a compartir y también voy a explicar por ahí, ¿no? Algunos temas importantes. Para recordarles un poquito, bien, tenemos que el ensayo se va a realizar en un máximo de 4 páginas, 4 páginas que, bueno, equivalen a caras, o sea, 8 páginas y 12 páginas como máximo, ¿no? De repente por ahí algunos están diciendo, profesora, es muy extenso, me ha pasado también en otras aulas. No hay ningún inconveniente en la medida en la que su ensayo cumpla precisamente con la estructura que implica el desarrollo, la introducción al desarrollo y las conclusiones y recomendaciones, ¿sí? No es necesario, bien, regirse al número de páginas, y con esto no estoy diciendo que sea libre y que de repente pueda presentar pues unas 50 páginas, ¿no? Sino que no está comprendido dentro de los alcances de la rúbrica, y si por ahí yo me excedí alguna página o de repente hice menos, en la medida en la que tenga el contenido que se está expresando a través de estos criterios de calificación, no va a haber ningún problema, ¿bien? Entonces, tenemos que lo que se va a calificar en la introducción es especificar de forma clara, precisa en la introducción del ensayo, indicando el objetivo que se pretende alcanzar, las características, su importancia y para quién se encuentra dirigido, ya lo hemos dicho, al público en general. Describir la competencia territorial del Estado peruano en su espacio marítimo, así como los antecedentes de la controversia marítima Perú-Chile, que ustedes han ya revisado, han venido revisando algunos de ustedes oportunamente. Analizar la decisión judicial de la Corte Internacional. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros tenemos una resolución, ¿cierto? Tenemos una resolución, y permítame que la voy a abrir a continuación también para que sea mucho más gráfico. ¿Qué implica el análisis de esta? Vamos a ver.
A ver. Aquí está. Bien, ya, listo. Entonces, aquí tengo el fallo de la controversia, ¿cierto? Marítima Perú-Chile. Aquí voy a encontrar primero los antecedentes, ¿no? ¿Cuáles han sido los antecedentes en atención a estos espacios limítrofes? Entonces, aquí me ayuda bastante el hecho de poder identificar estos antecedentes. Luego encontraré aquí en el fallo todos aquellos que intervienen, tanto representantes peruanos como representantes chilenos, ¿bien? Y aquí ya voy a también identificar los antecedentes en materia, pues, judicial internacional, ¿bien? A razón de la presentación de la demanda y cómo ésta se ha suscitado, ¿sí? Cuando hablamos del análisis del fallo, hablaremos básicamente de las pretensiones de las partes. Lo mismo que sucede en una resolución de carácter judicial, ¿no? Que analizamos las pretensiones de las partes, ¿no? Entonces, aquí encontraremos cuáles son las pretensiones de las partes. Bien, por ahí también el contexto histórico, algo adicional del contexto histórico, el mapa, pero lo que yo quiero es que ustedes analicen las pretensiones de las partes y las posiciones de las partes, ¿no? ¿Qué es lo que han indicado estas partes? Y el análisis de la Corte a razón de si existe o no un límite marítimo acordado. Bien, ¿esto qué me va a llevar? Precisamente a la parte resolutiva, que es la última parte que tenemos que analizar, bien, en cuanto a los efectos jurídicos de la sentencia, ¿sí? Aquí voy a analizar la parte resolutiva, bien, y voy a identificar por qué razón se le concedió, bien, a la pretensión a quien lo solicitaba, ¿no? Y cuáles serían los alcances de esta, precisamente de esta decisión, ¿no? Que implica de repente sobre derechos, perdón, sobre actividades pesqueras, sobre actividades de repente de defensa, sobre actividades de limítrofes, inclusive podría encontrar ahí los efectos jurídicos de dicha sentencia, ¿sí? ¿Se entendió entonces? Son 230 hojas, pero este que he ubicado, Nelson Jimmy, es un informe que elaboró el Congreso de la República. El fallo no lo componen 230 hojas, el fallo son menos hojas, ¿no? Aproximadamente son unas 50. Bien, yo creo que nunca deberíamos estar cuestionando el número de hojas que vamos a leer, ¿no? Son parte de nuestra formación académica, creo yo. Y este trabajo no se les ha dejado para que se realice esta semana. Se les ha hecho el alcance desde la semana pasada. Así que tranquilamente podríamos ir avanzando unas
10 hojas diarias, bien, sin tener ninguna complicación, ¿sí? Ustedes son ya casi profesionales en el derecho y tienen que estar bastante acostumbrados a la lectura de fallos, sobre todo este específico que es el relacionado con nuestra historia, ¿no? Y también con la defensa de nuestras fronteras, ¿no? Precisamente para que la jurisdicción peruana, pues, llegue a estas, ¿no? ¿Puedo compartirlo? Por supuesto que sí, claro que sí. Este informe es un informe nuevamente del Congreso. Vamos a encontrar aquí aspectos cronológicos, vamos a ver aquí también no solamente el fallo, sino por ahí inclusive algunas conclusiones que por favor les pido tomen como referencia. Ustedes no pueden simplemente trasladar las conclusiones que aquí se encuentran, bien, para poder incluirlas en su trabajo. Recuerden por favor siempre la protección de la propiedad intelectual y derechos de autor. Bien, entonces yo se los paso sin ningún inconveniente este fallo, bueno, este informe que contiene precisamente el fallo y otros aspectos importantes para su análisis, ¿no? No hay problema con eso. Ahora se lo alcanzo a los delegados o lo subo a la plataforma. Sí, Rocío, te escucho. Profesora, buenas noches. Una consulta. Se observa de que nosotros somos el grupo 19 y hay otro grupo que también de la misma manera está con el mismo número. Grupo 19. Sí, Ok, por favor, ¿le pueden indicar a la delegada para hacer el cambio ahora mismo? Casualmente, No hay... disculpe que le interrumpa, casualmente le hemos comunicado temprano, pero estoy fortaleciendo, haciendo el hincapié. Nos hemos quedado sorprendidos porque justamente un compañero estaba consultando y por interno nos dimos cuenta que tenemos el mismo número. Eso era todo, doctora. a ver, vamos a ver. Ya un segundito, no me cortes. Vamos a ver de una vez. ¿Me puedes decir, por favor, tu aula? Ya, el aula. A ver. Ya, el aula, claro. Acá dice 1404. 1404, ok. Un segundito, por favor. Sí. 1404. No. No puede ser 1404. 4792, 1424, 4367. Bueno, acá en el Blackboard dice DEPU 1404-grupo 19. Y estamos Santos Eduardo Chávez. ¿Quién es su delegada, por favor? El delegado es Santos Eduardo Chumnas Chaupe. No. ¿Quién es su delegado del curso? Merly. Ok. Merly, ¿en qué sección estás? ¿14 1424, doctora. Ok, gracias, Merly. A ver, vamos a ver el grupo. Dices 19, ¿no? En el 19 tengo a los siguientes integrantes. Tengo a Rocío Chávez, Santos Chucna, San Rafael Galvez, Wilder Portal de la Cruz. Los 4. Sí. ¿Quiénes no van? Y también hay otro, el 1404 grupo dice Shirley Fiorella Hacha More. ¿Otro grupo 19 dices? Sí, doctor. Dice DEPU 1404 grupo. No hay. No hay. Bueno, eso está así, está con un print de pantallazo del que lo han puesto. Te voy a mostrar. No hay. Entonces, aquí está. Ya, Grupo 19, Ajá. un solo grupo, grupo 20, ¿lo puedes ver en la pantalla? Grupo 20, otro. Voy a ir al grupo 19 y son los que acabo de mencionar. Ustedes son el único grupo 19 que se encuentra, no hay otro. Como puedes ver, hay 20, 21 y nada más. Así que tranquilidad, no hay otro grupo duplicado, ¿sí? De repente es un error de su sistema, pero ahí está, yo tengo la relación, no hay grupo 19 duplicado. Y entonces nuestro grupo no se repite, ya.
Ya, doctora, yo le digo porque justamente había una foto, un print de un compañero, y ya él tendrá que manifestarse, ¿no? Pero nosotros entonces Sí, quedamos sí. como el 14, el 19, perdón. Ujú. Sí, Ya, sí, sí. muchas Son gracias. ustedes las que acabo de mencionar. Listo. Ya, ¿Alguna otra gracias. pregunta para concluir? Si no la sesión, David, te escucho. Sí, doctora, buenas noches. Acabo de observar en el documento en la información que usted tiene, yo soy del grupo 20, que aparece 4 integrantes, pero bueno, me he podido contactar y estoy viendo el tema con Daniel Torres, pero veo que usted tiene 4 integrantes, pero en la información que yo tengo aquí somos 5. A ver, nuevamente. Vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ir a la misma aula, ¿no? 14020, PU 14020. No tengo 14020, 1424. A ver, grupo 20. 4 integrantes. Alfaro, Garay, Guarnizo y Guaripata. No, yo soy David Rivera. Ya, ¿cuál es su sección? Tienen que saber su sección, chicos. 4792, 4367. ¿Cuál es su sección? Ay, perdón, un ratito. Yo lo busco más rápido. Aquí no puede haber porque no hay grupo De 20. Entonces debe ser 1404, grupo 20. 4367. Grupo 20. Hay 5 integrantes. Aquí está. Sí, es Lambrusquín, correcto. Es Montoro, correcto, Rivera, doctor. Torres, Valderrama. No sé de Sí, es dónde están correcto. viendo la información, pero ahí está conformado el grupo. Quizá hay algún inconveniente con su Blackboard, qué raro. Pero yo tengo aquí registrados los grupos. Y cuando Sí, uno me presente la tarea, la nota alcanza los 5. sí, bueno, voy a intentar seguir comunicando, tratando de encontrar a los demás porque solamente estoy Ah, ok. empezando a coordinar con un compañero. Bien, si no, sobre ese tema ya he sido bastante clara. Si tengo un grupo conformado de 5 personas y no ubico por ningún motivo a los demás integrantes del grupo, no tienen por qué perjudicarse. Realizan el trabajo aquellos que han podido pues agruparse o aquellos que están interesados en el tema, lo realizan y simplemente me indican, profesora, estos son, ¿bien? Son los que han participado. Y yo colocaré la nota a aquellos que han realizado el tema y aquellos que no, pues tendrán la nota de 0. ¿Sí? Gracias, doctor. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, Sí, doctora, adelante. hasta mañana se presentan las preguntas, ¿no? Eso del foro, del debate, ¿no? El debate. El foro que usted siempre deja ahí unas preguntas. Ah, ok, sí, bueno, es que en realidad responde desde la semana anterior, ¿no? Pero sí, por Sí, favor, aquellos que no han completado hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por recordármelo, ¿no? hasta mañana hasta las 11, ¿no, doctora? ¿O hasta qué hora? Sí, 11:59 de la noche. Ah, ya, mil gracias, doctora. No, no hay problema, ustedes. ¿Alguna otra pregunta más? Voy a atender Doctora, 2 preguntas disculpe, más. en caso Sí. que haya debilidad, a veces nos dividimos, pero a veces no todos colaboran. ¿Cómo se puede hacer eso? Y uno tiene que a veces resolverlo porque lamentablemente si no hace el que le tocó, todo se perjudica, pero no es así, doctora, a veces no todos colaboran. Con todo el respeto que merecen mis estudiantes, no sé si yo tengo problemas de audio o de repente los estudiantes se acaban de incorporar, pero creo que lo acabo de mencionar. O de repente no me han escuchado todos. He dicho que si hay problemas con los integrantes del equipo, ¿sí? No se va a perjudicar absolutamente nadie. Yo comprendo. ¿Por qué? Porque aquellos que se han integrado inicialmente y por ahí me alcanzaron su grupo de 4, de 5, de 3 o de 2, entiendo que había una afinidad, se conocieron y bueno, ahí ellos se dividirán el trabajo. Si por ahí me han asignado, porque me integré o me incorporé un poco tarde,
y no encuentro a mis compañeros, yo no me tengo por qué perjudicar o esperar a encontrarlos, ¿cierto? Entonces yo voy avanzando, si no me contactan ellos tampoco, porque todos tienen acceso a la conformación de sus grupos, ¿bien? Y yo avanzo y realizo el tema. Lamentablemente, si de repente tenía un grupo de 4 o de 5 y me tocó trabajar sola, esto se debe pues a que no se hizo la conformación en su oportunidad, porque en realidad la conformación responde a una agrupación por parte del docente de forma aleatoria. Pero como yo sé que ustedes tenían afinidad, pues les di el chance de que se puedan agrupar, ¿cierto? No hay ningún problema, yo no tengo ningún inconveniente con que así sea. Sin embargo, si me tocó, a razón de esta aleatoriedad, gente que no es responsable, que no se ha contactado conmigo, que no me ha escrito ningún correo, que no se ha contactado con la delegada, cuando los teléfonos de los delegados son públicos en la sección de anuncios, no tengo por qué perjudicarme y por tanto, bien, realizo el trabajo pues solo. Y cuando lo presente, mandaré pues un mensajito dentro del detalle y diré, profesora, lo trabajé solo, o lo trabajé de A2, o lo trabajé de A3, así. Bien, entonces no hay ningún inconveniente en ese sentido. Nadie se va a ver perjudicado en la medida en la que hayan pues sido responsables y entregado su trabajo a tiempo. ¿Sí? No se admiten justificaciones como, profesora, no ubiqué a mi equipo, entonces no le puedo presentar el trabajo a tiempo. No, ya les he dado los lineamientos desde la semana anterior. Algunos han estado avanzando con el desarrollo de los temas y me parece perfecto. Bien, otros entiendo que recién están revisando el tema, tampoco no hay ningún problema porque esta es la semana del trabajo, de la presentación del trabajo y lo pueden realizar, estamos a tiempo. Recuerden que la fecha máxima de presentación es el día lunes a la 1 de la tarde, lunes 4 de octubre, 1 de la tarde. Bien. ¿Alguna otra pregunta más para cerrar esta sesión? Rocío, te escucho. Sí, doctora, acá leyendo, dice, está compuesto por los siguientes, serían subtemas del título general, que son las competencias territoriales del Estado peruano. Hace hincapié acá 4 subtemas, y tal cual, o esto es una guía, porque acá dice el Estado como sujeto de derecho, las competencias sobre su territorio, y bueno, ¿no? Las competencias sobre su espacio marítimo en relación con Chile, conflicto Perú-Chile sobre el mar territorial, y el último dice decisión de la Corte Internacional de Justicia y consecuencias jurídicas. Tal cual se va a respetar, o esta es una guía que más o menos lo vamos a hacer, porque usted en la No, clase tienen la que otra vez nos dio comprender, más puntual, ¿no? no, tienen que comprender los 4 Usted nos puntos. dio. Esos 4 puntos fueron los que yo les dije la sesión anterior y acabo también de indicarlos ahora, ¿no? Tenemos que primero identificar las competencias territoriales, bien, de los estados, luego los antecedentes históricos, luego vamos por el análisis del fallo, que es el análisis del fallo, precisamente lo que me indican las partes, profesora, ¿no? Y los efectos jurídicos para tal efecto, que es qué es lo que determinó el fallo de La Haya. ¿Bien? Y qué trae consigo de repente para el sector pesquero, qué trae consigo para el sector de defensa, ahí tendré que hacer mi comentario, ¿no? En la rúbrica de evaluación que les he hecho llegar desde la semana pasada, también se encuentra comprendido como parte del desarrollo. Si ustedes no incluyen los 4 puntos, entonces la calificación pues será desarrollado a medias o no desarrollado, ¿no? Ya, o sea, pero siempre esos 4 puntos tienen que estar puntualizados, digamos así, ¿no? Así es. Ya, doctora, muchas gracias. Bien, una última pregunta para concluir. Listo, entonces les agradezco muchísimo su participación. Bien, cualquier duda, consulta, por favor escríbanme por mensajería interna 24/7 para poder ayudarlos o también a través de sus delegados, ¿sí? Si por ahí de repente algún grupo ya ubicó a sus compañeros o de repente ha habido algún tema que no me han reportado todavía, la única que me ha reportado es la señorita Merly, bien, sobre algunos inconvenientes en su sección, por favor informárselos a sus delegados a la brevedad para poder darle solución, ¿sí? Que tengan muy buenas noches.